Muy buenos días, Dios le bendiga. Qué bendición poder estar en esta mañana con ustedes en el devocional. Gracias le doy al Señor por permitirme estar en esta mañana. Quiero invitarles para que podamos tener este tiempo de oración y colocar esta enseñanza en las manos de Dios. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, estar en este tiempo, Señor, del devocional. Gracias, maravilloso y buen Dios, por las personas que se están conectando, por las personas que lo mirarán a través del día. Dios maravilloso, te doy gloria a ti, Señor, porque eres tú, Señor Dios mío, el que ha hecho la obra, Señor, eres tú el que convence, eres tú, Señor, el que nos ha permitido, Señor Dios mío, el compartir de tu evangelio, Señor. Gracias por el privilegio que me permite, Señor, en este momento, el compartir de esta enseñanza, Señor. Bendice, Dios mío, a cada persona que mira este devocional. Bendice, Señor Dios mío, a mis hermanos, Señor, a mis amigos, Señor Dios mío. Bendice, Padre amado, de la gloria a mi familia, Señor, que mira el devocional. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, que seas tú hablándonos, Señor, y que tu palabra, Dios mío, quede guardada, Señor, atesorada en nuestros corazones, Dios. Padre, te pedimos también en esta mañana que perdones nuestros pecados, Señor, si en esta mañana, Dios mío, hay algo que impida, Dios mío, que nosotros, Señor, podamos entender, Señor, que tu palabra, Señor, Dios mío, sea mostrándonos, Señor, la verdad. Dios, por favor, te rogamos que limpies, Señor, la ceguera, la sordera espiritual, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que aparejes todo el tiempo, Señor, para que cada una de las personas que desean ver el devocional, Señor, sea, Dios mío, edificante para sus vidas, Señor, y que puedan tener ese tiempo, Señor, de llenura tuya, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, durante el mes de junio hemos estado compartiendo acerca de la mayordomía y hoy el Señor me permite compartir con ustedes acerca de la mayordomía en la economía. ¿Sí? Durante todo el mes de junio hemos tenido el privilegio de enseñar, de escuchar, de aprender acerca de la mayordomía en las diferentes áreas de la vida de las personas. Sí, hoy finalizando ya el mes de junio, quiero compartir acerca de la mayordomía en la economía. Entonces, cuando hablamos acerca de ser buenos mayordomos, no se trata de ordenar sus finanzas de una manera en que usted pueda gastar o que usted quiera gastar. ¿Sí? Se trata de que podamos ordenar las vidas de tal manera que le agrade a Dios. Entonces, ¿cómo debo ordenar yo mi vida, el tiempo, las prioridades, ¿sí? Para ser un buen mayordomo y de esa manera yo pueda ser útil en las manos de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar en esta mañana y que el Señor nos permita conocer cuál es su voluntad. Entonces tengamos muy presente que Jesús no murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener una vida de abundancia, de riqueza, de entretenimiento, de vanidad, ¿sí? El Señor murió en la cruz para afirmar y reclamarnos a nosotros como dueño y Señor, ¿sí? Él es el dueño y Señor de nuestras vidas y que la riqueza que Él nos dará será en su gloria, ¿sí? Entonces usted y yo fuimos comprados por el Señor Jesús a un alto precio, a un precio muy alto que es la sangre del Señor. Entonces por eso estamos también llamados nosotros a construir para el reino de Dios y no para el nuestro. Pero ¿quiénes somos nosotros? Pues los hijos de Dios, ¿sí? Porque muchas personas tal vez esto no lo entenderán. ¿Por qué? Porque todavía no han comprendido la importancia que esto requiere para la vida de una persona, de un creyente. Entonces, si usted está caminando en el Señor, si usted está iniciando a caminar en el Señor, yo le ruego que por favor lea la Escritura y que se afirme en el Señor para que pueda comprender cuál es la voluntad del Señor. Amén.
Entonces, la mejor manera que nosotros podemos comenzar a pensar como un mayordomo es reconocer que nada de lo que nosotros vemos y tenemos es de nosotros, sino que todo le pertenece al Señor, que todo lo ha dado el Señor, que todo viene del Señor. El tiempo, las horas, la economía, los talentos, los dones, todo, absolutamente todo viene de Dios. ¿Sí? Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, todo le pertenece a Dios. Pero nuestro papel, nuestra capacidad está en ser mayordomos, ¿sí? El ser mayordomos, ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, ser mayordomos fieles para Dios. Y independientemente de que usted tenga mucho o tenga poco, nosotros debemos permitir es que el Señor tenga el control total sobre las decisiones financieras que nosotros tomamos, ¿sí? Y que todo lo que nosotros vayamos a hacer con respecto a nuestra economía, que nos vaya a beneficiar o nos vaya a afectar, sea bajo la decisión del Señor, ¿sí? O sea que nosotros pongamos todo en las manos de Dios. Entonces hagámonos una pregunta en esta mañana. ¿Soy yo un mayordomo del reino? ¿Soy yo un mayordomo de Dios? Entonces en esta mañana vamos a ver 3 características de cómo debemos ser buenos mayordomos en la economía. Entonces la número 1 es ser realista sobre la condición de los recursos que ingresan a mis manos, ¿sí? Yo debo tener una planeación. Esa es la primera característica, ser realista con lo que ingresa, con lo que usted tiene, con el dinero que usted puede contar, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Bueno, cuando en los hogares, en la familia, hay un proveedor, ya sea la mujer, ya sea el esposo, ¿sí? Lo primero que se debe hacer es hacer una planeación hacia dónde van esos recursos económicos, ¿sí? Porque si vamos a mandar los recursos económicos que llegan a nuestras manos a otro lugar, pues se estaría cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Usted es peor que un incrédulo que está quitando está beneficiando a otras personas y no a los de su casa, que en este caso sería de pronto su familia, sus hijos, su esposa, ¿sí? Entonces estaría preocupado por otros lugares más que los de su casa. Yo sé que gracias al Señor a ninguno de acá les pasa, pero hemos escuchado casos que sí es así. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que lo primero que debemos hacer es proveer para nuestra casa, dar lo que necesita nuestra casa, las necesidades de nuestra casa. Y para eso es muy importante que las familias tengamos un cambio a la hora de administrar las finanzas de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos muy mal enseñados, muy mal acostumbrados. Entonces Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios creador, y Él, desde que Él creó, Él planeó, ¿sí? Y antes de Él crear, Él planeó todas las cosas, y eso lo podemos ver en la carta a los Efesios. Por favor, si usted tiene ahí su Biblia, por favor léala. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Antes de que Él antes de que se fundara el mundo, Él ya había escogido y Él ya había hecho una planeación de cómo iban a ser las cosas. Entonces nos enseña el Señor que antes de cualquier cosa, inclusive antes de usted recibir su sueldo, usted ya debe tener un plan de contingencia, un plan de cómo va a distribuir ese dinero, ¿sí? Porque muchas veces he sabido yo, y
pues también lo hemos hecho en mi hogar, en mi casa, de que llega ese recurso económico, llega el sueldo y lo primero que se hace es de pronto ir a hacer una compra o salir a comer sin mirar antes qué necesidad tenemos. Y ahí es donde estamos fallando. Entonces, es demasiado los que hacemos eso, ¿sí? No hacemos una planificación, no hacemos una planeación en la economía. Entonces, cuando nosotros planeamos y hacemos esa planeación, podemos tener un panorama muy bien organizado de cuántos recursos económicos o cuáles son los recursos económicos que tenemos. Ahora vemos que la necesidad que estamos pasando hoy en día, ¿sí?, económica, que creo que pues ha pasado por muchos años igualmente, pero pues ahorita lo hemos visto más, ¿sí? Si nosotros no nos organizamos y no tenemos una planeación de los ingresos económicos que llegan al hogar para eliminar deudas, para eliminar gastos, para librar todo lo que tiene que ver las necesidades, pues vamos a quedar mal, ¿sí? Entonces no vamos a tener ese presupuesto y el presupuesto no nos va a alcanzar si no lo organizamos. Entonces tenemos que organizar con las prioridades, con los gastos y los ahorros. Amén. Sé que estoy hablando un poquito rápido, pero es que es harta información y es necesario porque el tiempo es muy corto. Amén. Entonces dice la palabra del Señor también en Proverbios, en el capítulo 21, en el versículo 5, dice la palabra del Señor: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Entonces acá va algo también muy importante. Muchas veces nos aceleramos a adquirir, a comprar y a meternos en deudas innecesarias, a comprar cosas que no necesitamos, y eso trae escasez para el hogar. ¿Por qué? Porque no lo teníamos presupuestado, ¿sí? Entonces teníamos en mente que teníamos que pagar cierto tipo de cosas, pero llega el dinero y de pronto nos fuimos de shopping y compramos lo que no era, ¿sí? Entonces mire que la palabra de Dios es muy, muy bonita porque nos enseña de todo, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 28 y 29, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, ¿sí? Y mire que esto es muy común que pase, de que usted le pregunta a alguien: ¿ya le pagaron? Y bueno, sí, ya le pagaron, pero ya está sin plata, ¿sí? Y estas cosas pasan desafortunadamente por nuestra cultura. La cultura de nosotros nunca ha sido una cultura de ser ahorradores, ¿sí? Porque nunca se nos ha enseñado. Pues habrán personas que sí, pero mucha de la mayoría, o sea, más del 50% de los colombianos no lo hacen, ¿sí? Porque somos de la cultura de la improvisación, de improvisar. Y eso hace que nos metamos en dificultades económicas, ¿sí? Y a veces ni siquiera se consulta al Señor, ¿sí? A veces se sacan préstamos sin consultar a Dios. A veces se compran y se adquieren bienes que no se ha consultado a Dios. De pronto adquiere un electrodoméstico y no se le ha pedido al Señor dirección en eso, ¿sí? Y pareciera que no, digámoslo así, no fuera tan necesario, pero es que el Señor tiene que estar en todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Y mire que muchas de las veces se sacan todas estas cosas a crédito y se tiene que pagar el triple, el doble, ¿sí? Y a veces se paga usura, y ahorita pues por lo menos lo llevamos a nuestro diario vivir. Ahorita los intereses están por las nubes. Entonces lo que cuesta, digamos, cierto dinero, usted lo va a pagar 3 veces más. Los intereses son muy altos. Entonces eso nos hace falta, es esperar en el Señor para que Él nos provea
y también nos hace falta que nosotros nos sentemos y ahorremos, ¿sí? Y que de pronto el afán de tener cierto tipo de cosas o cierto tipo de comodidades nos lleve a cometer estos errores, ¿sí? Al no esperar en el Señor. Mire que en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero mire que ahí dice muy claro que dice, Él suplirá lo que nos falte conforme a sus riquezas. Dios nos ha prometido satisfacer de pronto nuestras necesidades, ¿sí? A los creyentes, a los fieles, a los generosos, pero no nuestros deseos, que es muy diferente, y ahí es donde tenemos que tener y pedirle mucho al Señor que nos dé discernimiento para saber qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo deseo, porque es muy diferente eso. Entonces es necesario que empecemos a aplicar y planificar todo lo que tiene que ver con lo que es la necesidad, el ahorro, los ingresos, todo, para así mismo tener claridad de qué es lo que está ingresando y qué es lo que nosotros estamos dando, qué es lo que estamos pagando y qué es lo que, con lo que podemos contar. Ahora vamos a la segunda característica, que es muy importante, y es acerca de la mayordomía en la economía. Comienza cuando damos nuestros recursos al reino de Dios. Amén. Entonces, cuando pensamos nosotros en dar primero a Dios para su obra, para su reino, nosotros estamos reconociendo que Él es el dueño de todo y que nosotros tenemos es únicamente la tarea de administrar sabiamente los recursos para sus propósitos, ¿sí? Sabiendo que todo lo que nosotros poseemos le pertenece a Dios, todo lo que nosotros somos le pertenece a Dios, ¿sí? Pues Él es el único y Él es quien nos ha dado todo. Entonces, dice la palabra del Señor en Malaquías 3:10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Los diezmos y las ofrendas, son para la obra y el ministerio de la palabra, para la obra de Dios, ¿sí? Para el ministerio del Señor, o sea, para la iglesia. Entonces usted se estará preguntando por qué Dios pide a los creyentes que diezmen. Y es porque es un principio importante. Y en especial pensará usted que por qué en estos tiempos donde la economía está tan difícil. Entonces, si usted se pone a pensar, esto es un beneficio que aporta para su vida espiritual y para su vida financiera. ¿Pero por qué? Porque usted es creyente, porque usted cree en el Señor, porque usted ha entregado su vida a Cristo. Si usted no lo conoce, pues se le va a dificultar mucho. Se le va a dificultar mucho el conocer y el saber los beneficios que tiene el ser obediente a la palabra del Señor. Amén. Entonces, el diezmo no solo se ocupa, o bueno, en alguna época se ocupaba para el templo y para la casa pastoral, sino que también estaba para satisfacer las necesidades de los pobres y de los favorecidos. Pero bueno, hoy en día también se hace, pero no es con la misma, no es igual, ¿sí? O sea, porque hoy en día los gobiernos, el gobierno entrega subsidios, entregan ayudas, ¿sí? Entonces las personas pues han dejado, muchas personas han dejado de asistir o de recurrir a las iglesias para esto. Sin embargo, quiero ser muy clara en esto, la iglesia sigue dando a las personas con necesidad, ¿sí? Y nosotros podemos verlo, las personas que asisten a la iglesia, las personas que están conectadas y asisten a nuestra iglesia, pueden ser fieles testigos que de ahí se dan aportes a las personas que están en necesidad, a los hermanos, a los servidores, ¿sí? Entonces la iglesia sigue trabajando en esto. Ahora, los diezmos y las ofrendas también se usan para la extensión del reino
para evangelizar, para llevar la palabra a los lugares donde todavía no llega, ¿sí? Para proveer para los misioneros. Entonces, todas estas cosas nosotros nos tenemos que capacitar, estudiar, comprender y aprender para no estar desinformados y no saber qué es lo que significa el diezmo y las ofrendas o para qué son. ¿Sí? Entonces, quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 44 al 47. Dice la palabra del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces esto nos muestra que había unidad y que todas las personas aportaban, ¿sí? Entonces era generosidad. Había generosidad y la iglesia no pasaba necesidades. La iglesia que hacía podía, pues las personas que iban a predicar, las personas que iban a evangelizar, podían salir y asimismo predicar, y la iglesia sostenía. La iglesia sostenía la obra y sostenía a las personas que salían a evangelizar. Entonces, de eso es lo que se trata, que los que estamos en la iglesia, los que participamos de una iglesia, de una congregación, podamos dar los diezmos y las ofrendas para asimismo contribuir. Uno, obedecer a la palabra de Dios, y 2, contribuir para la obra y la extensión del reino de Dios, ¿sí? Entonces, cuando los creyentes son fieles al diezmo, la iglesia puede llegar a más personas con el evangelio, ¿sí? Y brindarles la ayuda que se necesita. Cuando Cristo habló sobre la generosidad, él animó a los seguidores y les dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto lo dice en Lucas 6:38. Amén. El Señor siempre ha hablado en la palabra de Dios acerca de dar, ¿sí? Y en la palabra de Dios encontramos varios pasajes bíblicos que hablan acerca de la economía. Entonces, el Señor desea que nuestra vida tenga un bienestar integral, ¿sí? El Señor desea que nosotros seamos libres de la esclavitud, de las deudas irresponsables por la mala planificación. Debemos usar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras posesiones, como Él nos dirija, como Él nos guíe, ¿sí? Y así nosotros podamos, inclusive si el Señor nos concede adquirir riquezas, que Él tiene todo para hacerlo, asimismo Él tenga todo el derecho de indicarnos qué hacer con ellas, ¿sí? Para que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. En la palabra de Dios y en las parábolas de Cristo, el Señor, más de la mitad de ellas hablan y hablan es acerca de la administración del dinero, ¿sí? Entonces, siempre que busquemos una guía de cómo administrar el dinero, una guía de qué hacer, ¿sí? Con nuestras finanzas, lo que debemos hacer es seguir las instrucciones bíblicas, porque en ellas no hay error, ¿sí? Y todo lo que al respecto con la economía, nuestra guía y la mejor administración es la Biblia. Entonces, esa es la característica número 2, ¿sí? Es dar al reino de Dios. Y como tercera característica, que no es la menos importante porque esté de últimas, dice la palabra,
dice la característica, lleve estos asuntos al trono. O sea que esto, todo debemos orar. Debemos en la oración llevarla. O sea, no mencioné la oración por última, no porque no fuera importante, ¿sí? Sino que es lo último porque ahora que sabemos lo que tenemos que hacer, es que debemos orar al Señor Jesucristo para que Él nos enseñe a entregarnos con confianza a Dios, y que cuando tengamos problemas financieros, cuando tengamos problemas aún de nuestra vida, ¿sí?, nosotros vayamos a la oración. Eso es lo más importante. Mire que el Señor todo este tiempo nos ha hablado mucho de la oración, y es algo que el Señor está haciendo un llamado para que la iglesia se despierte a orar, ¿sí?, por todo. Mire que la palabra de Dios nos dice, orad en todo tiempo, orad en todo, ¿sí?, dad gracias por todo. Si estamos pasando una necesidad, pues oremos y demos gracias a Dios, porque gracias a esa necesidad estamos buscando de Dios. Entonces, nosotros debemos entregar nuestras vidas al Señor. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 2, 4, dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire que el Señor nos enseña con la palabra de Dios cómo debemos orar también, ¿sí? Entonces, el Señor tiene el poder de hacer todo. El Señor es el dueño de todo. El Señor está en todo. Entonces, ¿por qué no buscarlo? ¿Por qué no orar al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos dé la sabiduría y aún así dar paz a nuestro corazón para diezmar, para ofrendar, ¿sí? Porque sé que hay muchas personas que temen hacerlo porque creen que les van a robar y los van a quitar, ¿sí? Entonces, yo les invito y les animo para que ustedes lean la palabra del Señor, se informen bien y busquen realmente algo que les afirme de lo cual sí es, ¿sí? Pero realmente, si usted duda de lo que dice la palabra de Dios, es necesario que se analice y se evalúe. Y si usted todavía le cuesta diezmar, le cuesta ofrendar, y usted asiste a una iglesia, si usted dice ser cristiano, es necesario que ore al Señor y le pida que le revele la gracia del Señor para que pueda entender este mandato divino que es el diezmar y ofrendar. Amén. Dice la palabra del Señor también en Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, nosotros no podemos también abarrocar todo lo que tenemos y olvidarnos de que nosotros asistimos a una iglesia, que somos partícipes de una congregación que también tiene necesidad, ¿sí? Por la preocupación y por el miedo de que yo no voy a suplir mis necesidades, ¿sí? Por eso en el primer principio hablamos de que nosotros debemos suplir las necesidades de nuestro hogar, planificar todo, dar al reino de Dios lo que se merece, lo que se le corresponde a Dios, y ya el Señor trae el resto, ¿sí? Dios hace el resto. Pero si usted no es obediente, pues déjeme decirle que también va a ser difícil que haya bendición si usted es una persona que está en pecado, en desobediencia. Entonces, quiero compartirles ya por último que el Señor nos ha prometido satisfacer las necesidades que como creyentes fieles y generosos tenemos, pero es necesario que oremos para que el Señor nos guíe a la verdad, ¿sí? Y el oro y la plata pueden comprar muchas cosas, pero no lo pueden comprar todo. Y por ejemplo, no pueden comprar la salud, ni la física, ni la mental. Nadie puede comprar ni un momento de felicidad, porque aunque posea montones de oro,
sobre todo ninguna cantidad de dinero es suficiente para comprar el favor de Dios. Entonces, sin la gracia divina de Dios, ¿qué valor tiene realmente la vida de un hombre? Si usted tiene todo el oro del mundo, si usted tiene toda la plata del mundo, si usted tiene la salud física y mental del mundo, ¿sí? Si usted inclusive es feliz, pero no está la gracia de Dios, ¿qué valor tiene realmente la vida suya? Entonces quiero que por último tenga esta pregunta en su mente. ¿Está usted haciendo uso de las cosas para su propio placer o para la gloria del Señor? Amén. La mayordomía en la economía es más allá que contar dinero. Va más allá de tener buenas finanzas en la casa. Entonces quiero invitarles para que oremos. Y si el Señor le habló en esta mañana, dele gracias a Dios por lo que Él le habló. Amén. Señor, te doy muchas gracias, Padre amado, por tu bendita palabra, por la gracia, Dios mío, de esta palabra, Señor, porque nos has enseñado mucho, Dios. Gracias, maravilloso y buen Dios, por lo maravilloso que eres tú, Señor, porque aún, Señor, siendo el dueño de todo, Señor, nos creaste, nos hiciste, Señor, y aún así nos compraste a un precio tan alto, Señor, que fue dar tu vida, Señor Jesús, derramar tu sangre, Señor, por nosotros. Y a veces nosotros, Señor, escatimamos, Señor, darte a ti lo que te corresponde, Señor. Yo te pido que perdones, Señor, tanta indiferencia y tanta ingratitud de parte de nosotros, Señor. Así sea con el tiempo que damos, Señor, y ofrendamos para tu reino, Señor, para tu obra. Perdónanos, Señor, si te hemos faltado. Perdónanos, Señor, si aún decimos conocerte y estamos lejos, Señor, de conocerte. Señor, yo te ruego, Señor Dios mío, si aún en nuestro corazón, Señor, hemos sido egoístas cuando hemos visto a nuestro hermano, Señor, en necesidad. Señor, perdónanos, Dios, porque ser cristiano es mucho más que decirlo, que cantar, que alabar, que leer tu palabra. Es más allá, es tener una relación contigo sincera, genuina, verdadera. Es tener humildad en nuestro corazón para reconocer que te hemos fallado, Señor. Por eso en esta mañana te ruego que tengas misericordia, Señor, y nos ayudes, Dios mío, hacer, Señor Dios mío, tu voluntad perfecta, agradable y buena, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, coloco a cada una de las personas, Señor, que están viendo este devocional, Dios, para que seas tú obrando en sus vidas, Señor, completamente. Bendice, Dios mío, este nuevo lugar donde la iglesia se traslada, Señor. Bendice a cada una de las personas, Señor, de ese sector, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Hoy, con ayuda del Señor, tendremos nuestro culto 7 en punto de la noche y esperamos que ustedes puedan estar. Bendiciones.